Muy buenos días a todos, mi nombre es Víctor Alfonso Benítez Corona. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del Seminario de Antropología de la Montaña que se lleva a cabo en la Escuela Nacional de Antropología. Quiero agradecer a los organizadores por haber pensado en mí para venir a presentarles parte de mi trabajo que he venido realizando desde hace algunos años en la región de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Esto forma parte de lo que es mi tesis doctoral y es mi propuesta para poder empezar a analizar desde otras brechas etnográficas y teóricas el trabajo que vienen realizando los especialistas rituales. Es para mí un honor y un gusto estar con ustedes y regresar a este espacio donde muchos de nosotros empezamos por mostrar nuestros trabajos de investigación y que ahora presento de manera acabada y terminada el trabajo doctoral. Muchas gracias a la doctora Loera por permitirme presentar mis avances aquí y bueno, espero sea de su agrado y les guste. Cualquier duda, aclaración que se tenga, pues bueno, podemos hacerlo en los comentarios y yo estaré al pendiente si es que puedo yo responder o solucionar a sus inquietudes. Muchas gracias. Soñar el mundo, tener doble visión. La construcción del chamanismo atmosférico a través del estado onírico. El sueño es una de las maneras de conocer el mundo en un sentido global. Para los nahuas de Morelos, el mundo no se encuentra separado, pero sí se encuentra jerarquizado. Hay un estricto orden que determina el papel de cada alma en el cosmos. Bajo esta particular percepción, el especialista ritual puede observar y ser copartícipe de las relaciones sociales entre el mundo y el mundo otro, donde intervienen de manera igualitaria los animales, seres humanos, fenómenos naturales y atmosféricos. El espacio geográfico en el cual se circunscriben los Altos de Morelos está compuesto por los pueblos de San Marcos Huecahuasco, Tetela del Volcán, Tlalmimilulpan, Hueyapan, Alpanoca Puebla y Santa Cruz. Su espacio se encuentra animado, es decir, dotados de un alma, una intencionalidad y una perspectiva humana. Por este hecho, al igual que los humanos, necesitan comer, vestirse, calzarse, divertirse. En otras palabras, están humanizados y por tal motivo necesitan ser atendidos para que adquieran la capacidad de trabajar. Estos seres animados no tienen la materialidad para trabajar en este mundo. Sin embargo, en el mundo otro sí. Son los trabajadores, los peones de Dios. Los pedimentos que hacen a los mortales es por medio de mensajes que se traducen en granizadas, tempestades de lluvia, heladas, entre otros fenómenos, que son para los terrenales peligros que ponen en duda su continuidad como pueblo. Sin embargo, para los seres extrahumanos, estas son formas de solicitar el favor de los humanos. Por su parte, los humanos ven en estas acciones agresiones que causan severos daños. Esta relación se mira en principio asimétrica, donde los espíritus se tornan como seres efusivos, caprichosos, castigadores y sobre todo muestran la cinegética con la cual se fundan y se gobiernan. Por esta razón, el papel de un especialista ritual es importante, ya que él ha sido seleccionado por los cerros y volcanes, permitiéndole comunicarse en ambos mundos, mostrando la ambivalencia del tiempero, pues conoce el lenguaje que se utiliza en ambos mundos. Sabe moverse y dialogar en los dos lados. En otras palabras, es un miembro de comunidad tanto con los vivos como con los muertos. Quisiera citar el trabajo de David Lorente que ha hecho en la Sierra de Texcoco, que nos muestra que los iniciados al culto al agua por lo regular adquieren alianzas matrimoniales entre los espíritus que viven entre los manantiales, los ojos de agua, las lagunas y los arroyos. Por lo regular siempre son del sexo contrario. Y mediante esta alianza matrimonial, el especialista puede acceder a los conocimientos que emanan del mundo otro, así como a las mujeres, a los alimentos, etc. Para ver más sobre estos casos, veas el trabajo de David Lorente, La racia cósmica. Por su parte, en nuestra región de estudio también hemos encontrado relatos de que estos personajes, al ser seleccionados, adquieren alianzas matrimoniales con una mujer de cabello güero, tienen hijos, trabajan y beben como lo hacen en el mundo material. Otros tantos refieren que cuando fueron fulminados fueron visitados por otros especialistas de otras partes del territorio nacional, principalmente de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Cuernavaca y de otros lugares, quienes los felicitan por haber resistido la descarga y quienes les solicitan se quede a trabajar en el mundo espiritual para ellos.
Por lo regular, estos personajes prefieren quedarse y regresar al mundo material, que es el que ya conocen. Esto genera una especie de compadrazgo y asociación con ellos, porque estos espíritus son quienes los van a auxiliar cuando él tenga que trabajar o curar a la persona, si es el caso, y viceversa. Cuando ellos necesiten que el especialista o recién iniciado necesite trabajar con ellos, él tendrá que acudir a su auxilio. Por esta capacidad de deambular en ambas partes, los misioneros del temporal muchas de las veces no logran hacer una separación concreta entre realidad y otra. Es decir, su persona adquiere una polisemia que les permite ser diferente en ambos términos en las comunidades. De la misma manera, los fenómenos atmosféricos son representados en las narraciones oníricas como humanos que son atrapados y seducidos por los contrarios de Jesucristo y toda su corte celestial, compuesta por santos, vírgenes y ángeles. Por su parte, el contrario está representado por grandes serpientes, hombres gigantes y por el diablo. Por lo regular, los especialistas rituales son campesinos que todos los días llevan sus actividades en el monte. No sobresalen de ninguna manera y solo aquellas personas en el pueblo que conocen sus cualidades acuden a su auxilio. Es un secreto a voces que todo el pueblo conoce, pero no andan pregonando por ahí, pues las formas en cómo son escogidos son de manera extraordinaria y muy dolorosa. Casi nadie quiere dedicarse a tan ardua tarea que implica invertir tiempo, esfuerzo y grandes cantidades de dinero. Su trabajo muchas de las veces no es reconocido, más en estos tiempos modernos donde los avances tecnológicos y el acceso a la información es más acelerada, por lo que el conocimiento de estos personajes es desdeñado por las nuevas generaciones. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Existe un fenómeno muy interesante en la región. Los jóvenes no creen en el poder que tienen estos personajes. Sin embargo, se sienten curiosos por los parajes que visitan y el trabajo que realizan en los cerros. Uno de los lugares que causa mayor curiosidad es el divino rostro del Popocatépetl, ya que la gran mayoría quiere acudir al volcán para conocer y andar por los arenales que ahí se encuentran. De esta manera, los jóvenes van aprendiendo la tradición del trabajo del temporal y que ya siendo adultos pueden comentar y platicar con otros curiosos del pueblo sobre las cualidades de estos personajes. También se suma el cientificismo de las escuelas, que cada vez los hacen menos sensibles al conocimiento tradicional que en estos pueblos se gesta en el seno de las familias. Aunado a ello, el acceso al Internet es más común entre las nuevas generaciones. Este desperdicio por el saber familiar local se debe con frecuencia a que los seleccionados, en el caso de los hombres, antes de ser fulminados por el rayo, llevan una vida poco honorable dentro de sus comunidades. Son alcohólicos que todo el mundo desprecia o son tipos sumamente enfermizos, y esto no es nada nuevo. En un documento de mediados del siglo XVIII, referido por Grusinski, se menciona que el curandero Antonio Pérez de Yautepec, un pueblo localizado en la parte baja de Morelos, también conocido como el Pastor, antes de ser revelado su oficio, era borracho y una vez iniciado, enderezó su camino. Este dato lo pueden ver en Grusinski, en el texto El poder sin límites, 4 respuestas indígenas a la dominación española. Está publicado en México por la Biblioteca de Lina en el año de 1988. Por su parte, el aguaque de Hueyapan nos relató que antes de que el rayo le pegara estaba tirado al vicio de las mujeres y del alcohol, fenómeno que no difiere del discurso colonial, lo que nos ha hecho preguntarnos hasta qué punto se siguen conservando las prácticas de iniciación colonial en los curanderos actuales. Bien, en el caso de las mujeres es un tanto diferente, debido a que es mal visto que una mujer soltera atienda partos o cure a los hombres si no está casada. Muchas veces se niegan a aceptar el cargo, a recibir o a practicar el oficio. No es hasta que ocurre una necesidad o porque les insisten sus parientes cercanos de que practique el don que se le confirió que lo aceptan. Y aquí la gran mayoría de las mujeres que desempeñan tan importante obligación reciben el don una vez que ya se han realizado como mujeres, es decir, están casadas o con pareja o que ya han sido madres, por lo que su trabajo no se desprecia tanto, pues ya han sido testigo protagónico del poder de Dios y es muy probable que ella lo explique con éxito en la comunidad. Nos referimos con especialista ritual a personajes que dentro de sus comunidades cumplen la función de pactar, crear alianzas, multiplicarse, ser mediadores, saben ver, saben soñar y son constructores del mundo por medio de dones que rebasan las fronteras de lo social, es decir,
recrean un mundo que está plagada de seres que tienen una intencionalidad y un punto de vista que habitan en un cuadrante de su realidad. En estas sociedades, al igual que muchas otras, aceptan no ser los únicos capaces de tener un punto de vista o de incidir en el mundo, pues reconocen que el mundo no solo está habitado por los seres humanos, sino también de seres etéreos que inciden en la vida material y principalmente en el mundo espiritual. En el especialista ritual se contiene una polisemia de significados que se traducen en su persona. Es una persona fragmentada que se relaciona con los diferentes ámbitos sociales que implican su cosmogonía. Cabe mencionar en este sentido que la oposición cuerpo-alma no es para el indígena lo mismo que para el católico cristiano. El alma del indígena es ontológicamente capaz de actuar en otros contextos sociales. Es un individuo que se relaciona con las diversas realidades mundanas que se crean a partir de las experiencias y discursos emitidos en el interior de las comunidades y que muchas veces se desborda a los pueblos vecinos. A este respecto hay que agregar que la concepción de persona entre los nahuas de los Altos de Morelos está incidida y se relaciona con otras realidades que permean el espacio donde conviven y se desarrollan socialmente. Por un lado está la parte materialista, es decir, la compuesta de sangre, venas, hígado, corazón, riñones, hueso, cerebro. Y por el otro lado se encuentra la parte espiritual, etérea, la que convive y se desarrolla en el mundo otro. Por lo regular, las iniciaciones de estos personajes se dan a una edad promedio en donde los rayados y relampagueados puedan ser y tengan la fuerza necesaria para ejercer el cargo. La edad se da entre los 30 y 50 años aproximadamente, aunque hay excepciones. Ha habido casos en otros pueblos, como el caso del pueblo de San Pedro Nechapa, trabajado por el doctor Ramsés Hernández, donde los escogidos tienen una edad promedio entre 5 8 años, pequeños que en un tiempo después de que hayan sido adiestrados en el mundo otro y en el mundo material van a ser grandes especialistas rituales. Por favor, los misioneros del temporal. Los misioneros del temporal es un grupo de ritualistas que durante los meses de febrero a noviembre se dedican a limpiar, barrer, acomodar, arropar, colocar cruces y ofrendar a los diversos cerros que se encuentran con un templo calvario en su cima. La intención de arreglar los diversos altares corresponde a las necesidades que tiene cada uno de los habitantes de los poblados de los Altos de Morelos, dedicados casi exclusivamente al campesinado, quienes solicitan los favores de este grupo de ritualistas. El grupo está integrado por 10 personas, pero solo 7 son los incondicionales que cada 2 semanas suben a los calvarios. Entre las actividades alternas al trabajo ritual está el riego de los terrenos de cultivo de aguacate, granada, durazno, ciruela, maguey manso de pulque y maíz, que son de calidad de exportación, así como su comercialización en los diferentes tianguis de la región, como por ejemplo el de Tetela, que se pone los días miércoles, el de Yecapistla los días lunes, el de Ocuituco los días sábados, y los demás días se van rancheando, es decir, vendiendo ambulantemente para vender su producto en la ciudad de Cuautla o Ozumba, este último perteneciente al Estado de México. Otros se dedican al pastoreo de vacas, toros, borregos, por lo que la gran parte de la semana se encuentran en el monte pastando sus animales para su autoconsumo o su venta en los mercados locales. Y por último, algunos se dedican a la curandería a las 24 horas del día, atendiendo a quien vaya a su auxilio, además de criar gallinas, borregos, gallos de pelea y caballos. La forma en cómo los misioneros adquieren su conocimiento de manera empírica y lúdica por los diferentes existentes que habitan e interactúan en el mundo otro o en el otro lado, como también lo ha llamado Pedro Pitarch entre los indígenas mayas de Cancún, es por medio de alianzas y castigos. Estos seres se personifican y animalizan de maneras exóticas, con el fin de transmitir e intercambiar con los especialistas un conocimiento útil para el uso y manejo adecuado de los recursos de la naturaleza, pero sobre todo para el trabajo meteorológico. Nos interesa mostrar el lado oscuro, ya que el sueño pertenece al mundo de la noche, donde ocurre esta acción de comunicación entre ambos mundos. Las horas en que sucede, qué elementos culturales intervienen, así como las técnicas discursivas que utilizan los portadores del conocimiento, que deriva en una memoria ritual que se actualiza mediante las narraciones oníricas. En otras palabras, queremos reafirmar cómo los conocimientos del estado onírico sustentan la labor ritual de los especialistas rituales
contemporáneos de los Altos de Morelos. Utilizamos las categorías empleadas por los especialistas para designar los episodios oníricos, que suelen llamar comúnmente como avisos y mensajes, por lo que usaremos indistintamente sueño, estado onírico, mensajes y otras veces como oníricos para no ser tan repetitivos al usar el argumento onírico. Entre los misioneros del temporal y de algunos rayados de la región, los volcanes, los cerros, los animales, así como los fenómenos atmosféricos, conocen el lenguaje humano y por esa razón pueden comunicarse, transmitir e intercambiar conocimientos. Al igual que en otras sociedades americanas, animales, vegetales, minerales y fenómenos atmosféricos poseen la capacidad del habla humana, permitiendo que existe una variedad en los ropajes y disfraces que adquiere cada ser en el cuadrante. Esta premisa hace posible que la comunicación se dé por medio del estado onírico, donde se da un contacto directo con la alteridad en esta parte de Morelos. En otras palabras, el estado onírico es un lugar donde se ve, se aprende, se inventa y se actúa sobre el mundo. La visión del mundo que tienen es bidimensional o dualista, en la que este mundo material tiene una contraparte, un mundo otro, que es imperceptible para la gente común, que sabe que existe. Lo ha escuchado de narraciones hechas por los mayores, principalmente por sus abuelos, tíos y padres, quienes son conscientes de que existe un mundo alterno que solamente pueden experimentarlo por medio del estado onírico, durante el coito o bajo el consumo de algunos hongos y plantas, pero que es imposible hacerlo a voluntad. Solo los especialistas rituales son conscientes de captar, inventar, experimentar, incidir, manipular y actuar en este mundo otro. En palabras de algunos rayados, ese mundo es muy similar a este. Incluso se trabaja, se sufre, se bebe y se come, y demás actividades que realizan en sus comunidades. Es como mirar una caja de televisión, y voy a citar a un especialista. Como le digo, ese mundo del sueño es igual a este. Se tienen tentaciones de todo tipo como beber, bailar, tener mujeres. También se trabaja y se debe empezar como todo desde abajo, llevando los instrumentos, ayudar a otros temporalistas y se debe hacer bien, sino cuando uno se vaya definitivamente a ese mundo, tiene que volver a empezar desde abajo, como mi abuelito, que todo lo hizo como él quería y allá ya no se lo valieron. Fin de la cita. En este sentido, intentamos mostrar cómo los avisos y mensajes son el espacio donde los especialistas rituales mantienen contacto con los seres extrahumanos, dueños del monte y del agua, que se personifican de diferentes maneras para sociabilizar y pactar con los humanos, generando relaciones simétricas y asimétricas según sea el caso. Coincidimos con Johannes Neurath en definir el estado onírico como una hibridación de la vigilia y el sueño, ya que en ningún momento el especialista deja de tener relación directa con la realidad ordinaria, tiene la capacidad de mantenerse alerta y consciente, en otras palabras, dirige sus acciones en los mensajes. Por ello es importante mencionar que no se trata de un estado de inconsciencia, sino de una forma de viajar, transitar, incidir, manipular, multiplicarse y ser consciente en una vida que corre paralela al mundo social, político y religioso de la zona. Por otro lado, es una forma de hacer prácticos, útiles y funcionales los mensajes que se tienen de los seres extrahumanos, ya que su intención es perpetuar a la sociedad de los Altos de Morelos ante los cambios de la sociedad y del cambio climático que afecta a todo el orbe. El uso del sueño es pragmático y funcional, como lo propone Barbara Tetlock, al hacer una investigación comparativa sobre lo onírico entre diferentes grupos culturales del continente. A causa del interés cultural individual sobre el sueño, existe un elevado grado de elaboración interpretativa e institucionalización de las representaciones estéticas, cognitivas y pragmáticas y en el uso de sueños y visiones. El área estética se concentra sobre la elaboración artística de los sueños y visiones. El área cognitiva o teórica se concentra sobre las expectativas referentes a la naturaleza del sueño y del sistema de interpretación, mientras que el área pragmática o funcional concierne al uso de los sueños y las visiones en la interacción social. Por último, algunos episodios oníricos se llevan a cabo en ciudades cosmopolitas, donde existen pantallas de televisión, smartphone, internet, se transportan en helicópteros, aviones, en autos como Volkswagen, camionetas, trailers o en el metro de la Ciudad de México. Es decir, se viaja a diferentes
partes del orbe y al interior de la Tierra, lo que delata una hibridación en el pensamiento indígena entre lo tradicional local y lo moderno lo extranjero, lo que permite una lógica propia campesina. Y aquí es interesante anunciar que en esta región no es exclusiva. Pedro Peters también menciona lo siguiente: no es raro que en estos mundos tienda a producirse una intensa identificación con la cultura europea y los estilos de vida de la cultura urbana moderna. En ellos se encuentran rascacielos, coches, luces neón, zoológicos y bienes de consumo industriales, donde los espíritus llevan vidas burguesas. Aunque pareciera una contradicción, estas formas de vida actual inciden de manera directa en la vida de estos pueblos. Para saber más sobre estos hechos pueden revisar el texto de Pedro Peters que se titula La ciudad de los espíritus europeos, notas sobre la modernidad de los mundos virtuales indígenas. Está en línea y así lo pueden encontrar. También quiero aquí leer una cita que me hizo un especialista y dice: en el sueño yo viajo a muchas partes, por lo regular voy en un camión de pasajeros o en un helicóptero, en un avión o hasta en moto. A veces yo lo voy manejando o solo soy un pasajero más. Ahí los ángeles me llevan a algún lugar a trabajar el tiempo, tal y como lo hacemos en los calvarios, o me llevan a ver los lugares sagrados como los que mencionamos en la oración. Una vez me llevaron a un lugar que estaba debajo de la tierra, en donde había mucha agua y por otro lado fuego, que les pregunto: ¿en dónde estamos? Y me dijeron: en Honduras. Por eso luego sé en dónde ando, porque ellos me dicen. Fin de la cita. Los mensajes y los avisos, lugar de donde provienen. Para los nahuas del norte de Morelos, los sueños provienen de un lugar que por lo general refieren se localiza en el alto cielo, que pueden identificar en la cima de la Sierra Nevada. En él vive el demiurgo que adquiere la apariencia de un volcán, de un cerro o de algún santo católico. En este espacio se les adiestra sobre el trabajo que deben desempeñar antes, durante y después de las lluvias anuales, es decir, reciben las instrucciones necesarias para manipular el temporal, trabajo fundamental para el que han sido exigidos desde arriba. En este espacio onírico también se localizan otros personajes de los cuales se auxilia el demiurgo, como son los ángeles y querubines, además de animales como perros, burros, caballos, guajolotes y gallinas, y de otros especialistas rituales que no regresaron al mundo material. Podríamos decir que este lugar es atemporal, las leyes de la física se rompen, los escenarios son múltiples que van desde una cueva, el interior de la Tierra, grandes ciudades con rascacielos. Cosas increíbles suceden, haciendo posible que los seres extrahumanos que ahí viven se personifiquen y adquieran el lenguaje humano para comunicarse. En otras palabras, existe una antropomorfización de estos seres. En otras partes del continente, el espacio onírico es percibido como una biblioteca virtual que los indígenas usan para su conocimiento y para ponerse en guardia ante las cosas del mundo. Esto sucede entre los Apara del Ecuador, quienes ha trabajado mucho la doctora Anne Gillow. Incluso hay un libro con ese título y en donde nos va mencionando que los Aparas han logrado elevar ante el mundo y la UNESCO su sueño como patrimonio inmaterial de la humanidad. Bien, para los misioneros del temporal sucede un fenómeno un tanto similar, pero nosotros lo equiparamos con una nube biblioteca, donde se contienen todos los secretos y conocimientos necesarios para el temporal y para otras actividades importantes dentro de la comunidad, como son la cacería, el cultivo, la partería, la recolección de plantas medicinales y los actos curanderiles. Esta nube se localiza, según narraciones, en algunos cerros y en la cima del volcán Popocatépetl. Al estar los conocimientos contenidos en una gran nube y localizados en un lugar, los especialistas se valen del estado onírico para acceder a esta nube acervo, por llamarle de alguna manera, y así adquirir el conocimiento del manejo del temporal. Ello hace posible que puedan transitar a voluntad o de manera inducida esta nube en busca de la solución de los avisos. A su vez nutren y contribuyen con sus experiencias a este acervo que se va modernizando y actualizando constantemente. Son conscientes de que sus acciones servirán para los futuros escogidos. Es por ello que el estado onírico se vuelve una pieza fundamental de su trabajo para poder actuar, accionar, construir, arreglar y sobre todo distribuir el agua por el orbe entero.
Para lograr lo anterior, tienen establecidos diferentes horarios y por supuesto diferentes simbolismos que le permiten valorar si el aviso es sustancioso para el trabajo. Es una forma de estructurar y seleccionar qué mensajes son dignos de recordarse y pensarse durante la semana o el mes, según sea el caso, para el mantenimiento de las mangueras, de las llaves y de las cisternas de agua. Para los especialistas rituales de los Altos de Morelos, el estado onírico es una herramienta de trabajo que los distingue de los demás. Si bien es cierto que la región es famosa por albergar a diferentes ahuaques, no todos mencionan públicamente su actividad onírica. La mantienen en secreto por ser la base de donde emana su eficacia. Sin embargo, para los misioneros, hacer públicos sus avisos no los hace susceptibles ante los demás, sino que son una demostración del poder y de la comunicación directa que mantienen con el volcán Popocatépetl. Es decir, la oniromancia les permite y les proporciona las herramientas básicas para el trabajo del temporal. Es por esta vía que conocen nuevos templos y calvarios desperdigados por la Sierra Nevada. De igual manera son advertidos de las catástrofes ecológicas venideras, las herramientas para combatir al contrario, el lugar donde debe sembrarse el espíritu, el cargo que desempeñarán dentro del grupo, entre otros elementos que giran en torno a su trabajo litúrgico. Para ellos soñar es un sinónimo de trabajar en un tiempo y en un espacio determinado. Su particular acción radica en que el sujeto que realiza esas actividades no es el de carne y hueso, sino que es el componente inmaterial el que realiza las acciones en el sueño. Su acción radica en multiplicarse en ambos mundos, sin dejar de estar consciente en uno y otro lado. Ahí permanece su habilidad para pactar y mediar con otros mundos. Y cito: nosotros todo el año estamos soñando, porque primero trabajamos en el sueño. Ahí se nos revela cómo están los templos, ya sea el Cempaltepec, las campanas o el Divino Rostro, si están movidas o si taparon las cajas de agua. Hay que limpiar los templos, quitarle las flores que ya están muertas, igualito que como lo hacemos en lo material. Otras veces solo estamos viendo cómo trabajan los ángeles, pero eso es pura apariencia, porque a veces en el sueño me veo trabajando o algunos compañeros como Ángel, José o Lucio, pero no somos nosotros, son los ángeles que están regando y limpiando el universo entero. Fin de la cita. Es por ello que durante los avisos, las múltiples almas, coesencias o espíritus de los misioneros transitan por otros mundos muy similares a este o son visitados por los ángeles, los santos y las vírgenes para enseñarles el trabajo y discutir fallas en los timbres y en los calvarios, además de que les enseñan a trabajar en grupo, auxiliando a otros misioneros u otros especialistas, es decir, se les enseña a vivir y a trabajar en comunidad. En los años 30 del siglo pasado, le sucedió a una joven del pueblo de Ocotepec que al ser relampagueada deliraba estar hablando y pactando con los señores del temporal y viajaba al interior de la tierra a dejarles comida. Ella explicaba que le llevaba su comida a los señores que estaban cultivando en unos campos que estaban debajo de la tierra. A partir de julio, ella llegaba a su casa con elotes, calabazas y ejotes que traía de aquellas tierras. En el espacio onírico se revelan las formas en cómo deben ser arreglados los templos, calvarios u altares, así como los campos de cultivo, espacios sacros que tienen una lectura, un lenguaje que solo puede percibirse en este estado atemporal del sueño. En otras palabras, el sueño es una especie de radiografía del universo. Los días que se tienen mensajes y avisos. Para los misioneros todos los días se tienen avisos, sin embargo, existen días donde resultan ser más claros y significativos para sus actividades rituales. Los días martes y jueves son los días que mejor se miran los avisos, que no todas las veces son positivos. En algunas ocasiones, los mensajes no son enviados desde el alto cielo por Dios y su corte celestial. Algunos son emitidos por el contrario, un trickster que se personifica en la figura del diablo y sus secuaces, entre los que figuran hombres gigantes y enormes serpientes, principalmente de cascabel, quienes constantemente los tientan. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Existe un fenómeno muy similar en las comunidades andinas de Chihuahua y Cunday al sur del territorio peruano, salvo que quienes llevan a cabo el registro onírico son las mujeres, quienes se quejan de que los hombres no ponen atención a los sueños.
En esta comunidad, los sueños y los personajes que aparecen son los apus, que son las montañas, y los santos católicos. Responden a un calendario agrícola y ritual. El caso es que en los sueños las mujeres son engañadas y seducidas por los apus, quienes se aparecen en forma de gringo de ojo claro y rubio, delatando el proceso histórico de la comunidad al haber sido conquistado por europeos. Ante esta seducción, las mujeres corren el peligro de ser engañadas por las montañas, quienes usan la técnica del enamoramiento humano porque buscan procrear con ellas. Si quieren saber más sobre esto, pueden leer el texto de Ariana Cesoni, que se titula Todas estas montañas nos hablan, apariciones, engaños y sueños de las mujeres en los Andes peruanos. Está publicado en la revista Diversidades de julio-diciembre del año del 2017. En el año del 2015 recogimos en el pueblo de Parinacota, comunidad de frontera entre Chile, Bolivia y Perú, un relato similar donde don Gastón nos relató que las montañas de Parinacota de tiempo en tiempo se convertían en zorro para bajar al pueblo. Una vez estando ahí en el pueblo, se transformaba en hombres bohemios que con guitarras, canciones y al calor de la cerveza seducían a las mujeres, las embaucaban, tenían sexo con ello y antes de que amaneciera las hacían dormir. Ellos salían de la casa para convertirse en zorro y volver a su sitio. Tal parece que el fenómeno del engaño por parte de los seres extrahumanos en América Latina es más común de lo que se piensa. Como bien les venía diciendo, el diablo en esta región de los volcanes, este trickster, los tienta, los confunde con sus mensajes y en el peor de los casos los deja fuera de combate. Se da una bidimensional con una separación simétrica de arriba abajo, así como del día y de la noche, del bien y del mal, entre otras concepciones cosmogónicas de los nahuas de Morelos. Estos mensajes y acontecimientos suceden durante la noche, ya que es el espacio donde la transformación y la transmutación de humanos y extrahumanos son posibles por su carácter quieto, nebuloso y sobre todo discreto e invisible a los ojos de los demás habitantes. También la noche anuncia el fin del día y el arribo de nuevas situaciones y experiencias emanadas de ellas que reformulan el día a día. Por lo regular, los mensajes que se tienen entre las 12 y 3 de la mañana son negativos, porque se entretejen acciones que en vez de ayudar al equilibrio terráqueo, no hacen más que confundir a los misioneros con la intención de lastimarlos y enfermarlos para que ya no cumplan con su misión. Y cito a uno de ellos: el malo siempre tienta a la gente, pero uno se hace fuerte. Por su parte, los sueños que se tienen entre las 4 y 6 de la mañana, antes de que se levanten a realizar sus acciones diarias, son los que tienen mayor información e inciden de manera directa en el mundo. Son mensajes que son enviados por el demiurgo, en este caso Jesucristo o el volcán Popocatépetl, que por lo regular se aparece en forma humanizada o bajo el disfraz de algún santo católico, principalmente San Miguel Arcángel o San José Patriarca o la Virgen de Guadalupe. En estas narraciones intervienen otros personajes como son los ángeles, rayistas, relampaguistas y centellistas, que también fueron seleccionados, personas que fueron seleccionadas pero que ya no regresaron al mundo material, sino que viven en el espiritual. Estos personajes aparecen constantemente y son descritos humanizados, tienen la cualidad de presentarse a la hora de hacer los rituales. Por otro lado, los ángeles son aquellos personajes que riegan el líquido vital por todo el mundo. Al poseer alas tienen la facultad de volar y transitar por todo el orbe con sus cántaros de agua. Argumentan que estos personajes del temporal son seres pequeños de 1,5 metros de altura, con características físicas como las de un niño, son juguetones y por lo regular viven en la cima del volcán Popocatépetl. Algunos también habitan en ciertos calvares importantes que se conectan directamente con el volcán o con el mar Pacífico. Hay que agregar que la eficacia y la veracidad de la narración onírica no se cuestiona, se da por sentado que ocurrió, se le considera como un evento real, como cualquier otro suceso de la vigilia. La experiencia que tiene el especialista no depende de ningún aspecto material para ser creíble, pues los misioneros están conscientes de que las experiencias del sueño son auténticas. Ninguno de los dos espacios, vigilia y onírico, se opacan entre sí en grado de verdad, al contrario, son una unidad indisoluble sin la cual no podrían explicar el mundo.
Por eso, cuando los misioneros platican sobre los avisos, el narrador no anuncia ningún tipo de cambio, es decir, si se trata de una experiencia de la vigilia o del espacio onírico, pues los seres y objetos con los que interactúa son igual de reales en uno y otro mundo. Categorías y formas de recibir mensajes y avisos. Los misioneros del temporal distinguen 3 categorías de mensajes y avisos importantes. Además, existen otras subcategorías que complementan y derivan de las 3 principales. La primera categoría tiene que ver con las imágenes que se tienen durante la noche, donde se conoce la forma en cómo se debe de arreglar el mundo y cómo debe de hacerse el trabajo ritual. La segunda categoría tiene que ver con las revelaciones que se tienen durante el día, en los altares domésticos, en los campos de cultivo o al hacer los ascensos a los calvarios, y voy a citar a un especialista. Cuando ando trabajando en el campo, de repente se me nubla la vista y clarito veo cómo los ángeles andan trabajando en los cerros, arreglando las mangueras, moviendo las fuentes de agua. El otro día que andaba deshiervando el terreno de mi tía, vi como Lucio y Quicho estaban arreglando la bomba de agua de los tlayahualoles. Me decían, ven Ángel, ayúdanos, pero yo la mera verdad no quería, pues ya estaba cansado de trabajar. Cuando pasé a despertar, eran las 2 de la tarde y comencé a soñar como a las 12 del día. Fin de la cita. Dentro de esta segunda categoría existen tres tipos de mensaje. Uno es inducido mediante el consumo de un auxiliar dotado de características sagradas y que se cree contiene el espíritu de los ancestros, así como el espíritu de niños pequeños. Nos referimos al aviso inducido por hongos del género Psilocybes apothecorum Heim, Psilocybe carulensis Maril var carulensis y Psilocybe aztecorum Heim var aztecorum, mejor conocidos como remedios, niñitos o nanagome. Su consumo se hace para tener claridad y precisión de los mensajes que son difíciles de resolver durante el temporal, y cito: en los honguitos pequeños se alojan los espíritus de los niños muertos sin bautizar. En los hongos reyes o grandes se alojan los espíritus de la gente mayor de 25 años en adelante. Fin de la cita. Otra forma de obtener avisos se da al ir ascendiendo a los calvarios, cuando se van acercando a los altares. Reciben los mensajes negativos o positivos de los ángeles, tal y como le sucedió a Don Quicho hace algunos años en la apertura del año ritual, que empieza el 2 de febrero, en el divino rostro del Popocatépetl, y cito: cuando veníamos subiendo, los ángeles me venían avisando que este año las cosas van a estar muy delicadas. Habrá muchas enfermedades. Vi a gente quemarse en el fuego, lo que significará que habrá harta calor en nuestros pueblos. También vi muchas abejas arremolinadas en una colmena. Las veía cómo se morían por falta de agua y comida. Vi cómo vino gente a mover el timbre y las fuentes de agua para llevárselas a sus pueblos y dejarnos sin nada. Por eso le digo a Epifanio que debemos rezar mucho y pedir por toda la gente del mundo, porque de veras vendrá muy fuerte el temporal que hasta da miedo. Fin de la cita. La tercera categoría se da ya en un contexto ritual donde uno de los integrantes del grupo es poseído por los espíritus de la montaña, que Alfredo Paulo Maya registró como árbol a finales del siglo XX, con la intención de prevenir, regañar o pedir o facilitar el trabajo ritual. Este fenómeno lo hemos nosotros designado bajo la categoría de condensación onírica, porque el poseído dice soñar que está hablando con los ángeles y con Dios en su casa del alto cielo. A este fenómeno algunas veces los misioneros lo designan como agarrar el sueño. Hay que agregar que a estas categorías se le suman otras tipologías oníricas que las complementan y que en algunas ocasiones las estructuran, como podemos ver aquí en la lámina. Estas tipologías pueden ser sueños con ancestros, sueños con el territorio, es decir, descubrir nuevos lugares o ir a reactualizar otros calvarios que han sido dejados sin trabajar desde hace algunas décadas por los ancestros y que ellos tienen que volver a refuncionalizar. La sustentabilidad del territorio, así como también de desastres naturales. Es muy recurrente en ellos hablar de desastres naturales y además ellos creen que pueden tener el poder y la capacidad de parar tsunamis, huracanes, sobre todo que se dan en otras partes del mundo. En eso han sido muy recurrentes. Cuando yo conozco a los misioneros del temporal,
Ellos son muy incisivos en este tipo de sueños, principalmente el tornado Katrina que sucedió en Estados Unidos, que ellos pudieron haberlo parado, pero como las autoridades y la gente no les hizo caso, sucedieron estas catástrofes. También se dan sueños con curación de humanos, es decir, a muchos de ellos que han decidido también dedicarse a la curandería o que en el mundo otro les dieron la cualidad para curar, aparecen avisos de gente que los va a ir a visitar para que los auxilien en una enfermedad o porque un contrario, es decir, algún secuaz del malo va a ir a visitarlos para poder enfermarlos o poner en duda su eficacia. También se sueña con animales, plantas y piedras. Y aquí es interesantísimo un relato que me hizo un especialista hace algunos años. Me decía que a su burro le había pegado el rayo y había muerto y estaba muy triste. Pero una semana después, uno de sus nietos, que también había sido fulminado por el rayo, se le apareció en el sueño para darle gracias del caballo que le había regalado, dice. Entonces, el especialista refiere que cuando ve a su burrito, lo ve como si fuera un gran caballo blanco, con alas, y se sentía contento y a gusto. Entonces, es muy recurrente que también aparezcan estos animales que también ayudan en el trabajo del temporal en el mundo otro. También se sueña con iconos religiosos, con la nueva tecnología, como ya les he mencionado, televisiones, smartphones, se aparecen los santos católicos, las vírgenes, etc. También se hace la premonición, la enfermedad y la curación, como ya hemos visto. Todas estas tipologías nosotros las hemos venido recabando en nuestro trabajo de campo. Construcción del conocimiento ritual. ¿Es posible una memoria onírica? La manera en cómo van construyendo el chamanismo biosférico de los misioneros del temporal es por medio de la experiencia que han tenido en el mundo otro. Este cúmulo de conocimiento se va generando mediante la narración del aviso que cada uno de los integrantes tuvo durante el día y la noche. Estos relatos se dan de dos maneras. La primera comienza desde el momento en que se reúnen en la casa del mayor, quien conforme van llegando les pregunta e interroga sobre las imágenes oníricas que tuvieron durante toda la semana. Y cito: todos los días se sueña. Sueña uno bien bonito con lugares en donde uno nunca ha estado. Por lo regular, los sueños buenos se dan entre las 4 y 5 de la mañana, un poco antes de que los gallos comiencen a cantar. A esa hora uno sueña cómo se deben arreglar las fuentes de agua, limpiar donde está el espíritu y escombrar donde se encuentra el timbre. A veces lo que sueño de las 2 a las 3 de la mañana suele ser engañoso, pues muchas veces el malo, es decir, el diablo, nos engaña y nos pone muchas tentaciones. Le digo que este trabajo es muy bonito, pero hay que tener mucho cuidado, se corre mucho peligro, hasta uno puede morirse. Fin de la cita. Como especifica el especialista ritual, existe una selección de imágenes y episodios oníricos que son de suma importancia para su actividad ritual. Sin ellos, el trabajo del temporal se encontraría incompleto y no tendría sentido para los poblados volcaneros que dependen del campesinado. La selección de los relatos oníricos no depende de cada integrante del grupo, sino que la clasificación de los mensajes está a cargo del intérprete del aviso, al que los mayores, antiguos ritualistas y los espíritus de la montaña hayan seleccionado para tan difícil misión, ya que conocer el lenguaje metafórico de la experiencia onírica es un trabajo complicado que solo pueden cumplir aquellos seres de corazón limpio, incorruptible y de buenos sentimientos, capaces de ser honestos consigo mismos y con los demás integrantes del grupo, además de contar con características que lo dotan como verdaderos especialistas rituales, es decir, que dominan e inciden en este mundo y en el mundo de la noche mediante sus palabras. La segunda parte de los relatos se da ya cuando llegan a la cima de los cerros, en la quedad de una cueva o a la orilla de los ríos o al pie de un árbol, según sea el caso. Espacios que los misioneros del temporal denominan calvarios. Antes de entrar a cada uno de ellos, el petidor y el mayor del grupo reúne a cada integrante alrededor de una fogata donde se hace el carbón que servirá de alimento para el sahumador, que a su vez producirá el humo aromático de copal para llamar a los espíritus que viven en cada templo. Una vez reunidos a su alrededor del fuego, cada uno va relatando sus mensajes y avisos, mientras el intérprete escucha pacientemente y les va dando la palabra a cada integrante.
Al terminar, trata de dar integración a cada relato y también descifrar cada mensaje que contiene cada integrante. Es preciso hacer un paréntesis en esta actividad. Precisamente aquí es cuando comienza a construirse una memoria onírica, con fuertes implicaciones bioculturales. En este sentido, la función del intérprete de sueños es, por un lado, conocer cuáles son los mensajes y exigencias de los espíritus de la Sierra Nevada, así como localizar qué partes del Calvario necesitan un mantenimiento de limpieza ritual, en qué otras partes del territorio mexicano se localiza otro altar o calvario y qué tipo de alimentos se deben ofrecer a los existentes. Por otro lado, está interesado en crear un conocimiento que deriva en una memoria ritual y onírica entre sus ritualistas y entre la gente que acude en su calidad de espectadora y curiosa al ritual, con la intención de perpetuar un conocimiento que es muy importante para su sociedad. El fenómeno es muy similar a cómo se recrea el tiempo social o memoria colectiva, donde cada integrante de un grupo cultural contribuye con sus ideas y experiencias que se perpetúan en el tiempo. El tiempo social comprende también la experiencia de las generaciones de hombres que se suceden y la conciencia del pasado de la comunidad a la que pertenece el sujeto. Sin esta actividad previa al trabajo ritual, los actos litúrgicos, así como el paisaje sagrado y cultural que componen los calvarios, carecería de significado y el trabajo no serviría de nada, pues mediante el conocimiento de los relatos oníricos, los misioneros del temporal pueden acceder al saber de la naturaleza en pro de su regeneración y de su sustentabilidad en estos tiempos nuevos. La comunicación que entablan con los seres no humanos es muy sustancial para la construcción de una memoria onírica social en plena creación, revitalización y reactualización. Hay que mencionar que lo más importante de la función onírica es adquirir todo el conocimiento meteorológico para poder llevar a cabo un chamanismo biosférico, es decir, a los que saben soñar se les revela la realidad de las cosas. La narrativa del mensaje y el yo narrador en los Altos de Morelos. Una de las características de los mensajes entre los misioneros del temporal es que la experiencia es en principio individual, ya que cada uno de los integrantes del grupo participa, observa y convive en el mundo otro de manera personal. Una vez que lo ha hecho, el contenido del que fue testigo protagónico es expresado y contado con sus familias, quienes también logran tener avisos al estar en contacto con ellos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Es recurrente que una vez que alguien ha sido seleccionado, con el paso del tiempo, no solamente él logra tener avisos o sueños. Algunas veces son las esposas y los hijos quienes también logran tener este tipo de avisos, y esto se debe a que cuando han sido seleccionados la familia no cree en el poder o la eficacia que está adquiriendo el personaje, por lo que se vuelven personas que no creen en ellos, por lo que el demiurgo también les manda avisos y los pone a prueba para que también crean en sus esposos o padres. Bien, las imágenes y acciones que realizó en el mundo otro se quedan resguardadas en la nube acervo que se localiza en el alto cielo y en su mente, para que en el transcurso de los días intente entender el simbolismo y elabore la urdimbre discursiva que enunciarán sus acciones y el tipo de narrativa que utilizará. Aquí en esta narrativa me gustaría mencionar que aunque los sueños se cuentan tanto a los parientes como a los especialistas, la audiencia específica que un soñador elige depende tanto de la sociedad como de la categoría del sueño. Es decir, ellos van a seleccionar si lo van a contar a sus familias en verdad o se lo tienen que contar directamente al especialista ritual mayor o al árbol. Pero por lo regular siempre lo hablan entre su familia porque este es un saber local familiar que también se está generando y también es una memoria que si el especialista no se recuerda, ya será el hijo, el sobrino o la esposa quien le recuerde algún sueño que puede lograr a concatenar en uno mismo y poder tener solución a estos avisos. También se encuentra reservas de tener otro aviso que complemente o articule con los anteriores, así como la sucesiva interpretación de los especialistas en mensajes. Y quiero citar algo. Le digo que es mucho que hay que estar pensando para ver qué está pasando.
Ciertas cosas hay que tener en la mente para no olvidarse, para ir cumpliendo. Por eso luego dicen, ay, es que tú no haces nada, no te preocupas por nada. Por eso yo lo que trato, gracias a Dios, es recordarme y traer a la mente siempre los sueños. Según esto, yo los voy grabando en mi cabeza, los voy metiendo, lo que vamos a hacer y pensar lo que vamos a volver a hacer. Fin de la cita. Este ejercicio mental es sumamente fundamental previo a la narración con los demás especialistas y el trabajo en los calvarios, ejercicio que cada uno de los integrantes realiza en sus hogares durante los días. Posteriormente, este mensaje se vuelve colectivo al ser narrado ante los demás integrantes del grupo, quienes también ejecutan la misma acción de narrar o contar la experiencia vivida en el espacio onírico, así como los mensajes y avisos de los que son portadores, o a los principales o mayores del grupo, los cuales son los autorizados en darle una expresión lógica a los mensajes, creando un conocimiento único que será utilizado en pro de los calvarios, del ciclo agrícola, de la manutención de la comunidad para evitar enfermedades e incidir en el sano desarrollo del orbe. Estas narraciones se realizan antes de entrar o limpiar los calvarios, cuando están arreglando los saumerios, las flores y las velas. Lo interesante es que siempre son en prosa y muchas veces muestran aspectos históricos o episodios que concuerdan con la historia local, principalmente los contactos con los occidentales y con las diferentes religiones que han llegado a la región. Siguiente diapositiva. Esto ha sido producto de una colonización territorial espiritual basada en iglesias y grandes complejos conventuales aderezados con pintura mural con la intención de catequizar a los indígenas en algún tiempo. Sin embargo, hoy en día intervienen las transgresiones hacia el medio ambiente como terremotos, tsunamis, mineras, expropiación de terrenos, consumo de drogas, tecnologías y demás fenómenos que comprometan el equilibrio de la tierra. En sociedades donde la historia oral es imprescindible para conservar y transmitir la tradición, los episodios de los avisos que narran los misioneros resultan ser más eficaces que una tradición escrita que en la que se han descartado lo oral. En sociedades donde la historia oral es imprescindible para conservar y transmitir la tradición, los episodios de los avisos que narran los misioneros resultan ser más eficaces que una tradición escrita, en la que se ha descartado lo oral por estar relacionado con lo salvaje, lo primitivo o lo atrasado en el siglo XXI. El caso es que, al narrar los episodios del aviso, los misioneros ponen en evidencia los elementos y simbolismos productos de la colonización española en la zona que se han fusionado con los elementos del mundo moderno occidental, expresados en los símbolos de la naturaleza como agua, ríos, nubes, cerros, piedras, volcanes, animales y entre otros simbolismos, generando una memoria ritual que es aplicada por los especialistas para el buen funcionamiento de su trabajo y del mundo. Dentro de estas narraciones sobresale el aspecto de que los misioneros, o en este caso el mayor, además de recibir los avisos, tiene la capacidad de abstraerse y ser espectador de su propio mensaje, para poder describirle a los demás integrantes una pintura en donde cada suceso es contado de una manera tan particular que les deja entrever el asunto primordial del mensaje emitido por los ancestros y las deidades en su calidad de mensajeros e instructores del conocimiento meteorológico. Es decir, se crea una fórmula de 3 elementos que son parte de la narración y de la interpretación del sueño. En este sentido, se crea una fórmula muy específica de narración, donde el que cuenta el sueño es el protagonista de la proeza del mensaje, pero también es testigo que nos platica sobre esos episodios oníricos. Se sitúa en la tercera persona del singular para describirnos las escenas que sirven de base al trabajo ritual. A su vez, se asume como el encargado de revalorizar, reactualizar y representar la tradición en su persona al encarnar el conocimiento del temporal que debe aplicarse en los calvarios. Hay que agregar que esta narración también va acompañada de una entonación adecuada para cada episodio, una gesticulación y una alegoría corporal que forman una semántica narrativa. Es importante esta parte, poner atención cuando uno hace trabajo de campo. Por lo regular solamente estamos registrando las oraciones, las canciones o algún mensaje que se ha dado, pero pocas veces hemos puesto atención en las alegorías corporales y sobre todo
en las gesticulaciones de quien está hablando. Ahí también se vienen mucha información y muchos detalles que van a complementar el trabajo, en este caso esta memoria onírica y ritual que se sigue recreando en cada episodio o en cada trabajo o en cada subida al cerro para trabajar. Las imágenes del mensaje que el narrador va expresando siempre se encuentran en pasado presente permanente, pues los acontecimientos que expresa ya han sucedido. Sin embargo, sucede que su anécdota se sitúa en un tiempo presente que por automático es pasado, sin que el orador nos avise si se trata del pasado o presente, pues ambos tiempos son complementarios, no se distinguen. Cuando los misioneros son conscientes de que su otro yo, el constituido por la esencia, es el que trabaja y no ellos mismos, se produce una dualidad en la que uno y otro deben equilibrar ambos mundos. Adquiere una imagen polisémica de sí mismo. Por un lado se encuentra un misionero protagonista que trabaja y aprende el oficio de temporalista y que pertenece al mundo otro. Y por otro lado está un misionero del temporal que se encuentra en su casa o calvario anunciando los designios y mensajes que observó su esencia en el mundo otro. Geografía onírica. Como ya hemos apuntado anteriormente, los misioneros del temporal basan su trabajo ritual y litúrgico en los relatos oníricos que van teniendo a lo largo de su vida ceremonial. En ese mundo otro los misioneros van conociendo, trabajando y recorriendo diversos cerros, que en ese otro mundo son grandes cisternas con múltiples llaves y mangueras de agua que serán regadas en los 4 puntos cardinales del mundo. Siguiente diapositiva y voy a citar. Hace unos días estaba soñando que andábamos trabajando yo y mi señora en el Plancito, donde tenemos un terrenito. Vi que llegaban varios helicópteros del ejército. Se bajaban muchos soldados, bien formaditos, eran bastantes y uno de ellos, el general, me decía que lo ayudara a componer las llaves de agua. Yo le preguntaba, ¿cuáles? Las Clavellinas, las Campanas, en Paltepé, Majoma o dónde, y me llevaban a un cerrito boludito chiquito. Ahí les ayudaba a arreglar las mangueras de agua, a componer las llaves de agua. Cuando pasé a despertar estuve pensando y creo que ese era Metepetzin, un calvario que hemos descuidado desde hace varios temporales. Sí, fin de la cita. En el estado onírico los mensajes dan aviso de los lugares de culto que deben ser readaptados, resignificados o redescubiertos por los misioneros del temporal en estos tiempos, que con el tiempo van formando parte de la geografía sagrada onírica y que se evoca en las oraciones y en sus súplicas. Con frecuencia estos lugares están custodiados por santos católicos que han dado cuerpo y nombre a los seres extrahumanos que habitan la Sierra Nevada desde hace cientos de años. Este modelo de orden y distribución de lo sagrado donde viven los seres extrahumanos del temporal no se limita al estado de Morelos y a los estados de Puebla, Guerrero, Estado de México y Veracruz, sino que se expande a otros estados del sur del territorio nacional, donde la Virgen María y Jesucristo tienen sus aposentos y mandan y gobiernan otros calvarios que se reactivan de tiempo en tiempo. Tal es el caso de la laguna de Guelatao en Oaxaca, donde habita la Virgen María. Siguiente diapositiva y voy a citar. Se me pareció en un sueño la Virgen María. Yo iba volando y veía mucha gente que entraba a una iglesia que estaba por los cerros. Verdad de Dios que se veía mucha gente como abejas arremolinadas en una iglesia y me digo, pues ¿qué será? ¿Por qué hay mucha gente que entra en la iglesia? Y que sigo mi camino. Justo cuando llego a estar arriba de la iglesia, vi al malo amarrando a la gente, un hombre grandote que conforme la gente iba entrando los amarraba, que me paro así al filo de la iglesia y desde ahí lo estaba viendo, y por estar mirando me descuidé y que me agarra y me amarra. Verdad de Dios que no podía soltarme hasta que se descuidó, me desamarro y salgo volando. Él al darse cuenta intentó agarrarme de nueva cuenta y que le doy una patada. Al salir volando vi que de mi lado izquierdo estaba la Virgen María sosteniendo una peña que ya se iba a caer al mar y me decía, ven, ayúdame. Y yo le decía, no puedo, voy para otro lugar. Pero bien clarito que se veía la Virgen sosteniendo la peña y se divisaba también la laguna y creo que esa es la laguna de Guelatao. Fin de la cita. Jesucristo habita en algunos cerros de Chetumal, según se le reveló al mayor, cuando acudió a un encuentro de especialistas rituales en Quintana Roo, invitado por Elina Morelos.
Para los nahuas de Morelos, las formas de conocer e interactuar con la multiplicidad de seres con los que pacta, dialoga y socializa, se da por medio de la vía onírica y de los encuentros que se tienen en los diferentes parajes de Tetela del volcán. La vía onírica, más que ser una técnica, es una forma de vida por la cual pueden tener acceso a los saberes meteorológicos y medicinales de los cuales depende la comunidad. Inevitablemente los mensajes y avisos derivan en un chamanismo biosférico del cual son copartíces protagónicos, en los cuales recae una tradición meteorológica que puede ser rastreable en algunos códices y en los petrograbados y pinturas murales existentes en la región de los Altos de Morelos. Gracias a este saber onírico, los misioneros han creado una geografía onírica donde interviene el volcán Popocatépetl, algunos cerros sobresalientes de las comunidades de Tetela del Volcán, Hueyapan, Ecatzingo, Amecameca, así como la laguna de Guelatao, Oaxaca, y del municipio de Chetumal, donde es posible encontrar los mensajes y avisos oníricos que les ayudan en su labor. Sobresaliente es que en cada uno de estos cuadrantes o lugares residen las entidades extrahumanas que han creado el mundo según la concepción cristiana y que son los responsables de enviar y aglutinar la vía onírica en la cima del volcán o al pie de una laguna. Por esta perspectiva han podido crear un acervo onírico, el cual pueden recurrir en pro de un buen ciclo agrícola, para la reactualización y resignificación de algún calvario o para pedir consejo a los seres extrahumanos y a los ancestros para perpetuarse en el tiempo. En esta biblioteca también reside Dios Padre y sus ayudantes, así como los ancestros rayistas y centellistas que en algún tiempo estuvieron en la tierra realizando su trabajo y ahora lo siguen realizando en espíritu, ayudando y aconsejando a los nuevos rayados que tienen la difícil misión de mantener abiertas y en buen orden las relaciones entre el mundo material y el mundo otros, apoyados por la vía onírica. Para poder lograr lo anterior, los misioneros han creado una narrativa y una alegoría corporal muy particular, pero no exclusiva, es decir, donde imágenes, movimientos rituales y palabras, cantos, que son rezos y oraciones, forman elementos mnemónicos que nos permiten tener una lectura atenta del ritual que está plagado de un lenguaje que se traduce en movimientos corporales, cantos, sollozos, súplicas, llantos y risas por parte de los misioneros del temporal, que van enseñando a los asistentes del ritual y a los nuevos rayados, que a su vez van aprendiendo y practicando los mensajes y avisos que se tuvieron durante las semanas previas, durante y después del temporal. Es decir, mediante estos dos elementos, alegoría y palabras cantos, es como los misioneros van perpetuando su saber onírico mediante un complejo y elaborado ciclo ritual, el cual han aprendido de sus mayores y que ellos intentan transmitir a las nuevas generaciones de tiempos modernos muy diferentes al que ellos tuvieron acceso. En suma, propusimos en esta presentación que el estado onírico es un mundo que corre paralelo a la vida de los misioneros del temporal, lo cual les permite conocer y recorrer los espacios de alteridad que son clave en el trabajo del temporal y del ciclo agrícola. El mundo onírico es un lugar perfectamente localizado en diferentes lugares, principalmente en los cerros y volcanes del altiplano central, visión y perspectiva que comparten con otros especialistas rituales del centro de México. Además, existen horarios y días establecidos donde se puede tener comunicación directa con Dios y acceder al acervo onírico y manipular la información en pro de los Altos de Morelos. Y finalmente existe una tradición mnemónica que deriva en una memoria ritual onírica que permite la actualización y modernización de los misioneros del temporal y de diversos especialistas meteorológicos de la región. Espero poder haber sido claro y directo con esta forma en cómo los especialistas rituales de la región de los volcanes utilizan los sueños en pro de su trabajo ritual y lo que nos permite ver en los albores de este siglo XXI un perfecto funcionamiento y su perfecta readaptación a los nuevos tiempos, porque recuerden por ahí, como hemos visto en la historia, un pueblo que no se adapta a los nuevos tiempos tiende a desaparecer o a nulificarse o hibridar en otra cosa. Entonces, en los Altos de Morelos, el trabajo onírico está constante y ayuda mucho para el trabajo meteorológico. Les doy las gracias por estar muy atentos. Agradezco a los organizadores del Congreso el haberme invitado y el haber expuesto
parte de lo que es mi tesis doctoral, la propuesta que estoy haciendo y que estoy próximo a presentar también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, y también quiero dedicar este trabajo a don Juan Violante, mejor conocido como don Juan Gato, un gran ahuaque y gran intérprete onírico que hace un par de años falleció justamente el 3 de mayo, y ese día el cielo lloró. Muchas gracias y hasta luego. Gobierno de México.